Iniciamos ahora la presentación de una familia de modelos que hemos denominado sintéticamente SAT y que, como dice el título, se trata de sistemas de alerta temprana y estimación de riesgos de desertificación mediante modelos de dinámica de sistemas. Ahí se pueden ver los créditos de las personas que han participado, que han desarrollado estos modelos, y también abajo hay una dirección de Dropbox en donde se puede descargar la memoria completa, que tiene unas 120 páginas y se explica con todo detalle la estructura del modelo, así como el calibrado, las ecuaciones, etcétera. En primer lugar, hay que ampliar un poco más qué significa o qué son o para qué sirven los modelos SAT. En realidad estos modelos responden a una inquietud del Comité de Ciencia y Tecnología de la Convención de Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación, que se plasmó en España en el Plan de Acción Nacional contra la Desertificación, y que preveía incorporar un sistema integrado de evaluación y vigilancia de la desertificación. En base a estas recomendaciones, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente impulsó el desarrollo de esta metodología como un hito más para tratar de conseguir los objetivos que preveía el PAND, y el trabajo se realizó a través de la financiación de la empresa pública Trasatec. El PAN, Programa Acción Nacional contra la Desertificación, establece 5 escenarios con riesgo de desertificación en España. Tengo que advertir que estos 5 fueron procesos de discusiones entre especialistas. Nosotros, constructores del modelo, no lo somos y no son unánimemente aceptados por todos los investigadores que se ocupan de este tema. Pero, en fin, esto es lo que al menos formalmente se aceptó en el mencionado programa. Como ven, se trata de 5 grandes grupos de sistemas: cultivos leñosos afectados por la erosión, o sea, aquí el agente de riesgo de desertificación es la erosión; cultivos extensivos de secano con riesgo de erosión, también los hay; sistemas agrosilvopastorales afectados por sobrepastoreo. Esto ya digo que ha sido muy controvertido, sobre todo cuando se han dicho que uno de estos sistemas pues son los alcornocales, los sistemas de encinas de una gran parte del suroeste de la península ibérica. Los sistemas agronómicos de regadío sometidos a procesos de desertificación. Aquí se da una especie de paradoja. El regadío puede llevar a la desertificación, pero esto no es algo nuevo, ya sucedió en algunos sistemas que hoy son desiertos, como la península de Paracas en Perú, o los desiertos entre el Tigris y el Éufrates, de los que nos habla la Biblia, que cuando se instaló, dice la Biblia, el paraíso terrenal, parece ser que estaba aquí, que esto era un vergel, que esto actualmente es un desierto. Y también los matorrales degradados, bien porque están en pendientes, bien por incendios reiterados, también por, en ocasiones, pastoreo incontrolado, y no solo pastoreo, sino también pues, especies cinegéticas que hay en sobreabundancia. Aunque estos modelos están calibrados para casos concretos,
se pueden adaptar a otras comarcas semejantes cambiando las condiciones iniciales y parámetros, y sobre esto pues insistiremos en la segunda parte de estos vídeos que se desarrollan sobre el programa y que tienen que ver, la segunda parte tendrá que ver con el manejo de la aplicación DSS. Reitero una vez más que el SAT trabaja sobre la base de una colección de 5 modelos de dinámica de sistemas. El SAT tiene las siguientes utilidades. Primero, permite estimar las tendencias esperadas sobre desertificación. Esta utilidad consiste en usar los modelos de una manera convencional, esto es, obtener, representar las trayectorias temporales seguidas por sus principales variables, diferentes en cada uno de los 5 casos, pero con una cierta semejanza entre ellas. Clasificar los factores climáticos, socioeconómicos y biofísicos según la influencia que tengan en los procesos de desertificación. Veremos de una manera práctica en el segundo vídeo cómo se hace cómo se puede conseguir esta clasificación. Que como ven, pues se emplea la técnica de Plankett-Borman y en definitiva consiste en hacer un análisis de sensibilidad con una determinada metodología. Y en tercer lugar, estima los riesgos de desertificación y el plazo previsible. Porque, claro, podemos decir que un ecosistema es potencialmente desertificable, pues qué sé yo, a 500 años, a 200 años. Bueno, entonces es importante tomar medidas, pero no tanto. Pero cuando los riesgos de desertificación pues son a plazos más cortos, siempre vamos a hablar de un número de años importante. Nunca va a ser lo que en economía se denomina medio o largo plazo, 4 o 5 años. Normalmente estaremos hablando de 20, 30, 40 años, pero esto en un ecosistema pues no es un periodo de tiempo excesivamente grande. Los modelos, y pongo esta diapositiva para luego que nos sea más fácil identificarlo, pues son 5, como hemos dicho, y se identifican con las siglas CLE, cultivos leñosos erosión, CES, cultivos extensivos erosión en riesgo de erosión, SSP, sistemas silvoalgoropastorales por sobrepastoreo, sistemas sobrepastoreo en definitiva, y matorrales degradados y eriales. Y finalmente, sistemas agronómicos de regadío sometidos a riesgo de desertificación, que como decía antes, pues es una especie de paradoja que el riego pueda llevar al desierto. Pero ya hay casos y esto no es una elucubración teórica. Vamos a ver ahora los esquemas fundamentales de cada uno de estos 5 modelos o grupos de modelos. Para el caso de los cultivos leñosos y los cultivos extensivos de secano, pues los 2 elementos fundamentales, las dos variables de nivel que más nos interesan son la profundidad del suelo y la humedad que hay en el suelo, que a su vez están íntimamente relacionados. En realidad la profundidad del suelo es el más interesante de todos. No voy a comentar todas las relaciones que hay aquí. Cuando veamos el modelo, y sobre todo las personas que quieran entrar en profundidad para ver la gran cantidad de relaciones, de bucles de realimentación con sus correspondientes estructuras de retardos en algunos casos que funcionan, pues nos llevaría a algo excesivamente extenso de duración y no a todo el mundo le va a interesar el grado de detalle. Pero por comentar las ideas más importantes de este diagrama que estoy mostrando aquí, vemos que la profundidad del suelo se ve afectada por la erosión, de manera que cuando hay más erosión, la profundidad del suelo disminuye y el suelo también se crea, por lo tanto, cuando hay más suelo, pues hay menos posibilidades de erosión.
más posibilidades de erosión. De manera que aquí tenemos un bucle estabilizador, pero en definitiva negativo desde el punto de vista de los intereses que nos persiguen, que queremos perseguir. La humedad del suelo, pues la cantidad de humedad que hay en el suelo depende de que sea más o menos profundo, y esto determina que haya más o menos un coeficiente de escorrentía que a su vez influye en la erosión. Y la humedad también se ve incrementada por la precipitación, que en los sitios donde la precipitación se produce de una manera muy concentrada en poco tiempo, pues influye muy importantemente en la erosión. La humedad del suelo y la temperatura pues tienen que ver con la evapotranspiración, y esto influye en este tipo de cultivos de manera muy decisiva en los rendimientos físicos por hectárea, lo cual a su vez va a determinar una incidencia en el margen bruto, es decir, en la rentabilidad de este tipo de ecosistema, rentabilidad económica. En esta segunda transparencia hemos desarrollado un poco más lo que tiene que ver con la humedad del suelo. Bueno, recogemos cosas que ya se habían comentado antes, pero la humedad del suelo, cuanto más humedad, más evapotranspiración, aunque no solo depende de la cantidad de humedad que hay en el suelo, una variable de nivel, también hay más drenaje, y todo esto pues se ve relacionado con variables climatológicas y con variables edafológicas, como mostramos aquí. Los modelos que tienen que ver con sobrepastoreo y matorrales y eriales degradados también tienen una variable de nivel, que es la profundidad del suelo, como variable más importante, pero aparece otra variable de nivel, que es la cantidad de matorral que hay en el ecosistema en cuestión. Porque, y ahora me voy a detener en esto, puesto que lo anterior ya lo hemos comentado, cuanto más matorral, pues más pasto va a haber. Cuanto más pasto va a haber, pues menos necesidad de alimentación suplementaria hay, y esto en definitiva va a influir de manera positiva en que aumente el margen bruto de las explotaciones ganaderas que pudieran estar pastando sobre estos ecosistemas. Pero el matorral influye en la erosión, como vemos, con signo negativo, de manera que el matorral es un factor importante para disminuir la erosión. En definitiva, cuando se produce un sobrepastoreo, cuando la carga ganadera es muy alta y disminuye el matorral, como nos está mostrando esta relación de aquí, pues esto hace que aumente la erosión. Menos matorral, más erosión. Más carga ganadera, menos matorral. Menos matorral, más erosión. Repito. Esta es, digamos, quizá el bucle más importante de este modelo, aunque naturalmente no es el único, y una vez más repito que entrar en profundidad para ver toda la compleja estructura de relaciones que hay entre las variables de estos modelos, pues supone manejar el modelo en Vensim, lo cual se puede hacer porque, como digo, este tipo de modelos es de uso público y se pueden parametrizar para zonas diferentes a las que aquí se han utilizado de una manera, bueno, no digo que sencilla, pero en fin, tampoco excesivamente compleja. Aquí vemos un segundo sketch referente a este tipo de modelos,
que en definitiva pues insiste y desarrolla un poco más la idea de que la erosión se ve fuertemente influida por la superficie matorral, superficie de pasto y el pasto consumido. O sea, la cobertura tanto de matorral como de pasto influyen de una manera muy importante sobre la erosión, de tal forma que cuando se sobrepastorea el riesgo de erosión aumenta de una manera muy grande. Y finalmente comento los modelos que tienen que ver con la sobreexplotación de acuíferos subterráneos, en donde ahora las dos variables de nivel más importantes son la altura piezométrica del acuífero subterráneo, altura del agua subterránea, la hemos denominado aquí, y la superficie en regadío. Podemos considerar que hay un tercer nivel, aquí no se está visualizando, pero sí se considera en el modelo, que es la calidad del agua subterránea. La calidad del agua subterránea se mide por un coeficiente que tiene que ver con su conductividad eléctrica y que cuando la carga, la cantidad de sales que hay es muy alta, pues la conductividad aumenta, pero el agua empieza a ser cada vez menos útil para el regadío, sobre todo porque hay cultivos que no soportan salinidades en el agua grandes, una gran parte de ellos, y por lo tanto en este tipo de ecosistemas pues la variación de cultivos potenciales empieza a disminuir hasta tal punto que en algún momento puede llegar a ser ninguno con utilidad comercial, con valor comercial. Sí, sí, ya sabemos que hay plantas que pueden vivir en salinas y por lo tanto con una conductividad del agua muy elevada, pero cultivos como una gran parte de las hortalizas pues no lo soportan. Tomate, por ejemplo, sí es una hortaliza que soporta muy bien aguas con un gran carga eléctrica, pero hasta cierto nivel, naturalmente. Claro, esto tendrá que ver de nuevo con la rentabilidad de la explotación. La rentabilidad de la explotación, porque si la variación de productos que se pueden cultivar disminuye, pues el precio medio de lo que ahí se obtiene también disminuye. Por otra parte, hay otro factor que es el precio del agua. Cuando la altura piezométrica baja, pues hay que bombear a más profundidad y por lo tanto el precio del agua aumenta. En fin, estoy señalando de una manera muy grosera, podríamos decir, muy elemental, las relaciones fundamentales que hay aquí. De nuevo, pues el ver el detalle implica estudiarse los modelos detenidamente, lo cual se puede hacer porque los modelos, insisto, están a disposición de cualquier investigador o persona que desee utilizarlos. Y con esto terminamos la presentación de los modelos y haremos en otro vídeo, por no hacer este excesivamente duradero, el manejo de la aplicación y algunos otros detalles técnicos de la misma.